Bendiciones, hermanos, en esta noche. Dios les bendiga. Voy a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre, en esta noche nos presentamos aquí, estamos ante tu presencia, Señor. Me quito yo y estás tú. Úsame y usa a mis compañeras de manera especial en esta noche. Todo de ti y nada de nosotras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y como dijo nuestra hermana Carmen, en esta noche yo voy a estar hablando de Ana. La historia de Ana se encuentra en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1. Y desde el versículo 2 en adelante nos relata la vida de Ana. Elcana tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Ana era una mujer estéril y Penina tenía hijos. En esa época se practicaba la poligamia y la descendencia y el dejar herederos, especialmente que fuera un hijo varón, era muy importante en esa cultura. Y todos los años Elcana viajaba al tabernáculo en Silo a rendir cultos y ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Elcana ofrecía un sacrificio, le daba una porción a Penina y a sus hijos. Pero a Ana le daba la doble porción, porque era su preferida y era la que él amaba, aun que ella no podía concebir y darle hijos. Y por esto Penina, quien era la rival de Ana, la molestaba, se burlaba de ella, la humillaba por ser estéril. Porque en aquel tiempo la esterilidad era motivo de vergüenza y humillación. Ana tenía que soportar humillaciones todos los años. Y Ana estaba muy triste y no paraba de llorar. Aleluya. Ana se levantó llorando y con el alma llena de amargura y dolor se puso a orar al Señor y le hizo una promesa. Y en el versículo 11 dice, la versión TLA, traducción lenguaje actual. Ana oró así: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Si mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba de que te pertenece, nunca se cortará el cabello. Y entre esa oración Ana estuvo orando largo rato ante el Señor. Y allí estaba el sacerdote Elí. Y la miraba desde donde estaba sentado de lejos. Y solo miraba sus labios moviéndose porque no escuchaba la oración de Ana, no sabía lo que estaba diciendo. Y Elí pensó que ella estaba borracha. Y le dice: Ana, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja el vino ya. A lo que Ana le contesta y le dice humildemente: Señor mío, yo no estoy borracha. Yo no he tomado ni cerveza ni vino. Yo estoy orando al Señor porque estoy triste y porque estoy en angustia. El sacerdote le dice: pues Dios conteste tu petición. Vete tranquila. El nombre de Ana significa gracia. Esta historia de Ana nos relata todo lo que tenía que soportar y sufrir año tras año durante su proceso. Y cabe destacar algunas cualidades y virtudes de Ana. Ana era una mujer humilde. En la forma en que le contestó a Elí, que la juzgó falsamente.
de que estaba ebria. Ana era una mujer con devoción espiritual. Su vida era la de una mujer de oración. Ana era una mujer de confianza total en Dios y en su poder. Ana era una mujer de tolerancia ante las actitudes de Penina. Ana era una mujer de dominio propio, al poder controlarse ante las provocaciones y las humillaciones de Penina. Ana era una mujer de fe. Cuando oró a Dios y le hizo una promesa. Ana era una mujer de paciencia al esperar en la voluntad y el tiempo de Dios. Hermanos, estas cualidades podemos aplicarlas a nuestras vidas. Podemos aprender a orar así y a creer como Ana. Tenemos que ser una iglesia de oración y de fe. Muchos hermanos, cuando pasan un proceso, cuando le llega la angustia, la aflicción, se van de la iglesia, inclusive hasta se rebelan contra Dios. Sin embargo, Ana año tras año tenía que soportar las burlas y las humillaciones. Pero ¿saben qué, hermano? Ana se activó e hizo una oración poderosa a Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. También nos dice que la oración nos acerca a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. Y mientras yo leí esta historia de Ana, específicamente el versículo 10, en la Nueva Versión Internacional, dice: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Y ese versículo me llevó a recordar a un proceso por el cual yo pasé hace 9 años. Ya reconciliada con Dios. Lleva muy poco tiempo. Y en ese proceso la tristeza me inundó y me encontré afligida. Para aquel entonces mi hija estaba en la elemental, se iba con mi mamá todas las mañanas. Mi mamá trabajaba cerca de la escuela y nos levantaba, ¿no? Yo la preparaba y ella se iba con mi mamá temprano, antes que yo. Y esto no lo sabe, yo creo que mi hija se lo comenté una vez, pero mi madre no. Yo esperaba y era loca que ellas se fueran. ¿Saben para qué? Para tirarme en la sala de mi casa a llorar todo el día. Todo el día. Y no comía. En una semana rebajé aproximadamente como 10 libras. Todo el mundo me dice: esa dieta no se la recomiendo a nadie. Incluso busqué ayuda con un doctor cerca de mi trabajo, con el que tenía confianza, y fui donde él, le dije: dame un certificado porque no puedo más. No puedo trabajar. Y él me dice: ¿pero qué te pasa? ¿Qué te duele? Yo dije: no, si lo que me duele, tú no tienes medicamento para eso. Y empiezo a llorar y a llorar. Me refirió a una psicóloga. Respeto a los psicólogos, pero la que me tocó creo que necesitaba más ayuda que yo. ¿Verdad? Aleluya. Y hermanos, hasta que un día decidí hacer una oración como Ana, con el alma, con dolor, con angustia, con fe, solita, en mi casa. Yo no llamé a nadie. Y yo le decía al Señor: yo no sé hasta cuándo esta tristeza, este dolor, esta depresión, llámese como se llame, se va a ir de mi vida. Pero yo declaro que tú cambias mi lamento en baile. Y ni siquiera pensaba entrar en el ministerio de las danzas. Una vez entré y sentí el gozo mientras adoro a Dios. Para mí
danzar, eso es mi momento íntimo con el Señor, porque lo hago de corazón, porque recuerdo cada vez que Dios cambió y me quitó el luto en mi alma. De manera que Ana no solo activó su fe y oró, sino que Ana descansó y esperó en el Señor. ¿Y saben qué, hermano? Dios le concedió la petición a Ana y le dio un hijo al que llamó Samuel. Y Ana cumplió con la promesa que le hizo a Dios de que su hijo le serviría toda su vida. Y saben que más tarde tuvo 5 hijos. La gloria es de Dios. Dios halló gracia en Ana y la bendijo de manera especial. Y si lo hizo con Ana y con otras muchas mujeres, lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Pero tenemos que orar, tenemos que creer, tenemos que descansar en su palabra y esperar. Si algo se quiere llevar en esta noche de Ana, recuerde estas palabras. Debemos aprender de esta gran mujer de fe llamada Ana, que no solo oró al Señor con fe, sino que descansó en Él y la más difícil, esperó en su voluntad. Y digo la más difícil porque esperar en el Señor no es fácil. Queremos que Dios nos conteste todas las peticiones rápido, en el tiempo de nosotros, pero ¿y si no es la voluntad de Dios? Aleluya. No es fácil porque nos desesperamos y en esa desespera podemos tomar decisiones incorrectas que a la larga nos pueden traer consecuencias dolorosas e irreparables. Por eso es muy importante esperar en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Hasta aquí mi parte. Que Dios les bendiga mucho. Si se lo vas a dar, dáselo grande porque es para el Señor. Ana, una mujer que estuvo en la perfecta voluntad de Dios. Y ahora voy a dejar por aquí rapidito porque el tiempo pasa volando a Nancy. Y le recuerdo a Nancy que son 15 minutos. Bendiciones. Si me ven nerviosa, pues sí lo estoy, bastante. ¿Verdad? Los que me conocen, mi nombre es Nancy, llevo aquí 9 años. Esta es la primera vez que me voy a parar aquí, así que ténganme paciencia. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Es un privilegio que el Señor me haya llamado aquí en la noche de hoy. Si me escuchan gagueando, ¿verdad? Soy como Moisés, así que relajados. Nada, en esta noche me tocó hablarles un poquito de Sara. Al principio cuando nos dieron las mujeres de las que íbamos a hablar, yo decía, Señor, Sara, tantas mujeres que hay, yo estoy leyendo un libro de Débora, ¿y por qué Sara? Que no sé nada. Pero nada, ya entendí. Sabemos que la historia de Sara, ¿verdad? Viene desde el Génesis, todo el mundo conoce, ¿verdad? Más o menos la historia. Sara es la esposa de Abraham. Sara originalmente, ¿verdad? Se llamaba Sarai. Yo busqué la definición de Sarai en el hebreo y me salía la misma definición de Sara. Y yo decía, no puede ser que las dos cosas signifiquen lo mismo. Cuando seguí indagando un poquito más y fui más adentro, Sara viene del hebreo y realmente significa mujer que manda. Y Sara significa princesa de naciones. Así que de mujer que manda, ¿verdad? Se interpretó a princesa porque es la que gobierna. Pero realmente Sara fue de ser una mujer que mandaba y va a ser una princesa y gobernadora de su casa. Sabemos, ¿verdad?, que Sara venía de una familia idólatra. No sé si lo sabían. Sara es hermana de Abraham realmente.
¿verdad? Por parte de padre, y venían de una familia idólatra, no le servían al Señor originalmente. En Josué 24:2 dice, Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados Terá y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Yo le preguntaba al Señor las características de Sara porque pues, ¿verdad? Hay varias, pero el Señor me dijo 3. Y con 3 yo creo que es más que suficiente. Primero, Sara era una mujer hermosa. En Génesis 12:11 dice, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Sabemos que cuando entraron a Egipto, Abraham le pidió a Sara que por favor dijera que era su hermana, ¿verdad? Por lo hermosa que era. Segundo, era una mujer estéril. Sara no podía concebir. En Génesis 11:30 lo dice, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Y por último, Sara era una mujer de fe. ¿Por qué era una mujer de fe? En Génesis 12:5 dice, al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Para ser de una familia idólatra, casarse, ¿verdad?, con su esposo Abraham y seguirlo a donde quiera que Jehová le dijera que fuera, tenía que ser una mujer de fe. Sarai fue de una mujer que manda a ser una princesa en su casa, a ser una princesa en todos lados. Y sobre todo la fe que tenía en el Dios de Abraham también se convirtió en su Dios. Pero yo le decía al Señor, ¿sabe qué realmente es lo que voy a traer? Las características de Sara, todo. No. Todos sabemos que Dios le dio una promesa a Abraham y por consiguiente a Sara, ¿verdad? Ella no podía concebir y Dios le dio la promesa de un hijo. En este caso, a mí me estuvo curioso, ¿verdad?, que Dios le prometió un hijo. Sara tenía fe de que Dios le iba a dar un hijo. Pero cómo se lo iba a dar, ella no sabía. Así que ella limitó a Dios. Ella limitó a Dios de acuerdo a su capacidad. Y todos sabemos, ¿verdad?, en Génesis 16, dice, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado? A mí me pasó. Que Dios nos da una promesa. Te voy a dar esto. Te prometo esto. Esto viene. Pero dentro de nuestra capacidad queremos limitar tanto a Dios, el no saber cuándo, el no saber cómo, que nos desesperamos. Y me da gracia lo que dice Brenda, porque no sabemos esperar. Y sabemos que esa impaciencia de Sara de tener un hijo, ya sea de la manera que fuera, porque Dios dijo que se lo iba a dar, la llevó a pasar por un proceso innecesario. Nosotros a veces pasamos por procesos que Dios no quiere que pasemos, pero queremos ver tanto la promesa de la manera que sea, que tratamos de ayudar a Dios, poniendo límites según nuestra visión del mundo, nuestra visión de cómo se dan las cosas. Pero no recordamos que Dios es un Dios de lo imposible, que no importa, quizás nosotros no lo podemos ver, no lo podemos sentir, pero se supone que vivimos por lo que sabemos y no por lo que sentimos. Así que Sara pasó por un proceso de dolor con Agar, la despreció, la envidió en su momento dado, por querer ayudar a Dios a traer la promesa que Él le había dado. Esto la llevó a ser impaciente sobre su promesa, como le dije, ¿verdad? La falta de espera la llevó a tratar de tener un hijo por medio de Agar, como ya dije. ¿Cuántos procesos nosotros realmente hemos pasado que no eran plan de Dios? Dios te dice, te voy a dar, por poner un ejemplo, ¿verdad?, fuera de lo normal, te voy a dar un Lexus. Pero yo quiero el primer Corolla porque estoy a pie. El Corolla es muy bueno, por si acaso. Pero yo veo el primer Corolla que veo ahí, como lo que vale son 3,000 pesitos, y yo tengo 3,000 pesitos, lo voy a comprar. Y Dios te dijo que te iba a dar un Lexus. Pero el Corolla, pues, te dejó a pie. Se quedó sin gasolina. Te lo robaron.
No porque no fuera un buen carro, sino porque eso no era lo que Dios había planeado para ti. Esa no era la promesa de Dios para ti. Y Dios le dijo a Abraham, ese no es el hijo de la promesa. Ya nació, ya está ahí y lo voy a bendecir, pero ese no es el hijo de la promesa. Así que si hemos estado tratando de ayudar a Dios, no lo ayude. Dios necesita su fe. Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios nos ama. Con nuestra fe vamos a ver la promesa cumplirse en su momento y como Él lo quiera. Porque si no lo ha dado aún, Dios sabe por qué. El Señor, hace unos meses atrás, yo pasé por un proceso, ¿verdad? Que no voy a entrar mucho en detalle, pero Dios a mí me dio una promesa. Y llevo años. Y yo me desesperé de tal manera que yo decidí cumplirla a mis términos, a mi momento, como yo quería. Y esa falta de espera me llevó a pasar por un proceso médico innecesario. Yo no necesitaba eso, pero no supe esperar. Pero ¿qué es lo mejor de todo? Que aún Sara, impaciente, Dios como quiera, a pesar de eso, le dio su promesa. Así que el hecho de que ustedes, ¿verdad?, nosotros no sepamos a veces ser pacientes en la promesa de Dios, no invalida la promesa que Dios tiene en sus vidas. Así que con esto termino. Habacuc 2:3 de la Nueva Biblia Viva. Vi muchas versiones, pero esta me gustó. Las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado. Bendiciones. Amén, amén, aleluya. Le damos gracias a Nancy también. Y vamos por aquí con Soraya. 3 mujeres de fe. Ay, ay, ay. Bendiciones. Qué bonito haber escuchado a Brenda, a estas mujeres de fe, llenas de fe, valiente, guerrera. Sara, que significa princesa. Ana, gracia. Y a esta servidora le tocó Esther. Y cuando Carmen se me acercó, es que ya yo sentía que era ella. Y Esther significa heroína. ¿Y cuál fue la asignación de Esther? Está muy calladito. ¿Cuál fue la asignación de Esther? Todos conocemos la historia de Esther, ¿verdad? Y en Esther había un complot para matar a todos los judíos y ella no era la excepción. Si vamos a la palabra en Esther 4:16, dice: ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y en el 17 dice: entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y para los que conocen la historia, que para ir a donde el rey no podía en ese tiempo sin autorización, porque eso significaba en ese tiempo significaba muerte. Por eso fue que ella envió a quién, a un pueblo a ayunar. Convocó a un pueblo porque cuando un pueblo se une en común acuerdo, algo tiene que suceder. Y convocó 3 días. Y cuando estaba meditando en esa palabra que dice convocar al pueblo y estar en ayuno,
Yo pasé por un proceso bien difícil en estos días. 8 días estuve en el hospital con mi esposo y para todos los que, ¿verdad?, de Máxima Alabanza que fueron hasta ahí y oraron, fue de gran bendición. Para mí fue bien fuerte. Mi esposo llegó con una obstrucción intestinal y ya la había pasado por eso hace 9 años atrás y ya había sido operado. O sea que fue un panorama que yo no quería ver. ¿Cuántos han pasado por situaciones que lo tienes que ver pero no quieres? Y yo pasé por ese momento bien difícil, bien fuerte, entre los estudios, entre mis hijos y entre mi esposo. Estar viajando fue bien fuerte para mí y qué bueno que como hizo Esther, convocar. Yo sé que el apóstol rápido, cuando se enteró, convocó a la iglesia. Y en ese proceso que el cirujano le dijo, vamos a hacer todo lo posible para no entrar a una cirugía, porque ya le había sido operado hace 9 años, y yo sé, ese proceso no es fácil, tarda de 3 a 4 meses en recuperarse, porque siempre coge como una infección y esa infección pues se tarda. Y yo decía, Señor, qué difícil. Pero el domingo en la mañana, el Señor me dijo, descansa en mí. Luego recibo una palabra de parte de Brenda, descansa en el Señor. Y yo, wow. Y eso fue lo que yo hice, descansar en el Señor. Y entre los 8 días que él estuvo, hoy el cirujano llega donde él y le dice, eso está nuevo. Ahí no hay nada, eso está nuevo. Gloria a Dios, la gloria sea para el Señor. Pero fue a través de ¿qué? De varias iglesias orando por él, por la salud de él. Yo sabía que Dios lo iba a hacer. Dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Ahí estaba el Señor. En Esther 5:1 dice, Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo ¿qué? Gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Qué hizo Esther para que esto sucediera? ¿Convocó a quién? Al pueblo judío. Cuando un pueblo se une y andamos en el tiempo perfecto de Dios, recibimos gracia, favor de nuestro Dios. Y como dijo Brenda y Nancy, que hablaban de la paciencia, de la espera, Esther tuvo paciencia. Qué difícil es esperar en el Señor para que suceda algo y tener esa paciencia en la espera ahí, que yo estuve ahí un ratito esperando a que Brenda terminara, Nancy. Ay, Señor. En Esther 7:1 dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina de Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida.
¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? A través de ese pueblo que ella convocó para ayunar y para clamar y para orar, le fue que concedida su petición, y el que los quería matar, que era Amán, fue que ejecutado. Hermano, no permita que el enemigo ni nadie mate tu asignación. Gracias, Señor. Y cuando Carmen fue donde nosotros, nos dijo que sea 15 minutos y que puedan hablar. ¿Y qué puede aportar, sabe, ella en nuestra vida? ¿Qué podemos recibir de ella? Ella tiene una asignación, que yo dije al principio. Todos aquí tenemos una asignación. Todos. Marco, todos tenemos aquí una asignación. Y quizás tu asignación no sea la misma que la mía. Yo tengo una asignación junto a mi esposo y yo me voy a agarrar de esa palabra, de esa promesa que Dios habló para mi vida. Y les pregunto a la iglesia, ¿están caminando para conquistar su asignación? Porque el apóstol está haciendo su asignación. Nos corresponde a nosotros, como hizo Esther, hacer su asignación. Dice en Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios no se detendrá en su obra. Está en cada uno de nosotros conquistar nuestra asignación. ¿Quién dice: yo voy a conquistar mi asignación, yo voy a caminar? ¿Habrá alguien aquí? No los escucho. No los escucho. Yo voy a conquistar mi asignación. Cuando yo estaba escribiendo esto, como quien dice, lo tenía algo en mi mente, pero eso fue ahorita, porque estuve, como les dije, 8 días viajando para el hospital. Yo dije: Señor, ¿qué puedo recibir de ella? Y como les dije, ella tuvo una asignación y nosotros tenemos una. Y Dios me habló a través de pequeña reflexión. Soraya, ¿estás caminando en tu asignación? A veces pensamos que solamente es danzar o quizás adorar, y no está malo. Gloria a Dios por eso. Pero es más allá. Es más allá. Dios no solamente quiere que lleguemos a la iglesia solamente a danzar, a adorar. Hay más. Hay un propósito en cada uno de ustedes. Y esa es la asignación que tenemos que hacer, que pelear por ella. Como estas mujeres valientes
que pelearon por esa asignación, que pelearon por lo que ellos querían, por lo que Dios le tenía a cada una de ellas. Y cada vez que yo veo al apóstol haciendo la asignación, su asignación, que Dios puso eso en mi corazón, me venía poniendo el apóstol. Esa asignación que está haciendo no solamente aquí, sino encima. Wow. Él necesita gente como tú y como yo para seguir haciendo la asignación que Dios nos ha enviado a hacer. Y hasta aquí mi parte. Vamos a darle el aplauso al Señor. ¿Sabes qué? Ellas 13 creen que fui yo. Pero lo que ellas no saben es que no fui yo. Que fue el Señor. Porque ellas tienen un propósito. Dios tiene un propósito con ellas. Y Dios no quiere que el plan y el propósito de ellas se siga atrasando. ¿Sabe lo que hizo el Señor con ellas 3 hoy? El Señor las expuso para que la casa viera el potencial y el talento que ellas 3 tienen. Así que dale el aplauso al Señor. Y sabe que ellas 3 nada más no. Aquí hay mucho potencial. Aquí hay gente que está sentada y que Dios la ha llamado a predicar, a cantar, a interceder. Como Anés, que se inició hoy en la intercesión y la bendecimos grandemente. Anés lleva toda la noche llorando. Yo fui allá atrás ahora y le dije, tú vas a seguir llorando, Anés. Pero ¿sabe por qué? Es porque la presencia del Señor está en la casa. Y esto es que tú tienes que creerlo. Esto no es porque se te paren los pelos. Esto es porque sabe que Dios está en la casa. Y que el Espíritu de Dios esté en la casa. Yo voy a hacer un corto resumen de lo que ellas trajeron. Esto me lo dio el Señor. 3 mujeres de fe. 3 mujeres como tú y como yo. 3 mujeres de carne y hueso. Pero se dejaron usar por el Señor para que el plan se cumpliese. Una Sara, cuántas cosas pasó Sara, pero a pesar de todo, el plan y el propósito de Dios se cumplió en la vida de ella. A pesar de las malas decisiones, de la mala decisión que ella tomó, el plan se cumplió. Quiere decir que el plan que tiene Dios para tu vida se va a cumplir. A pesar de todas las cosas, a pesar de lo que diga el hombre, a pesar de lo que diga la gente, el plan de Dios se cumple para ti. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que creerlo. Ana fue una mujer de oración. A pesar de ser hostigada, se mantuvo firme y no retrocedió. Al contrario, se refugió en quien se tenía que refugiar. No salió corriendo, sino que fue a los brazos de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en dificultad. Correr a los pies de Cristo, a los brazos del Señor y no mirar atrás, no retroceder. ¿Sabe qué? Él no se ha olvidado de lo que te prometió. Yo sé que a veces, como pasa el tiempo, como decían las muchachas, el tiempo pasa y uno se desespera, pero no te desesperes, Dios lo va a hacer. Así que, si Él te llamó, Él lo va a hacer. Cumple la asignación, como hemos dicho desde el domingo. ¿Quién era Esther? Mire esto, Esther se ganó el concurso de belleza más importante de su tiempo y se convirtió en la reina de Persia. Una joven valiente, hermosa y también llena de fe. 3 mujeres llenas de fe. Una mujer que ya Dios había señalado para que se cumpliese el propósito de Dios.
El rey se deslumbró cuando la vio, pero ella supo cumplir con el propósito para el cual fue llamada. Así que, iglesia, no pierdas la fe en Dios. Ponte de pie. No pierdas la